Muy buenos días. Hoy les explicaré cómo poner en práctica todas las fórmulas o todo lo que se basa en las medidas descriptivas y el análisis de regresión en base a Excel. Entonces, empezando, podemos ver en esta parte de nuestra hoja de Excel, tenemos un cuadro donde están edades y son las edades de diferentes personas. Para iniciar todo este tema, en especial enfocándonos en lo que son los datos agrupados, iniciaremos por lo que es conocer cuál es nuestra población y nuestra muestra. Para esto nosotros tenemos un comando, Excel nos brinda un comando el cual se llama contar. Este comando nos sirve para contar todas las edades o la base de datos que tenemos. Entonces simplemente digitamos nuestro comando, seleccionamos todas nuestras casillas, son las celdas en las cuales se encuentran nuestra base de datos, que en este caso son nuestras edades, le damos enter y como pueden ver, en este caso tenemos en nuestra población 50 personas. Lo mismo sucede con lo que es para nuestra muestra, entonces simplemente deslizamos casilla hacia abajo y ya tenemos tanto la población y la muestra, que son 50. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros ya podemos sacar lo que es nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Recordemos que cuando nosotros hablamos de límite inferior, nos referimos al valor mínimo de nuestra base de datos. Y al contrario, nuestro límite superior, nos referimos a lo que es nuestro valor máximo en nuestra base de datos. Entonces, en este caso, para Excel nos brinda lo que es un comando para valor mínimo, que en este caso se denomina min. Este es nuestro comando y por lo visto podemos ver que nos dice un número 1 o número 2. En este caso nosotros seleccionaremos nuevamente toda nuestra base de datos, que son nuestras edades, le presionamos enter y por lo visto Excel nos denomina que el valor mínimo dentro de todas nuestras edades es el 10 y efectivamente, como lo podemos ver aquí en nuestra casilla, el valor más pequeño por lo visto es el 10. Entonces, de la misma manera, nosotros realizamos lo que es sacar nuestro límite superior con el comando que, al contrario, en vez de mínimo sería max. Este vendría siendo nuestro comando y con el mismo procedimiento volvemos a seleccionar toda nuestra base de datos, le damos enter y de la misma manera el valor máximo nuestras edades es 73. Teniendo ya nuestro límite inferior y nuestro límite superior, nosotros podemos realizar o sacar lo que vendría siendo nuestro rango. Porque recordemos que nuestro rango vendría siendo el límite superior menos el límite inferior, que nos da un rango alrededor de 63. Ya tenemos todos nuestros datos y por lo visto acá nosotros tenemos un dato de amplitud, el cual nosotros podemos sacar teniendo en cuenta la fórmula de amplitud, que es rango sobre el número de intervalos que tenemos. K es el número de intervalos que tenemos, que en este caso, como podemos saber, tenemos 7 celdas, que es el número de intervalos que nosotros contamos para este tipo de problemas. Entonces, ya teniendo nosotros todos nuestros datos en la base amarilla, podemos proseguir a lo que es la realización de nuestra tabla de frecuencias, en donde nosotros ya tenemos nuestros intervalos y cada intervalo tiene su límite inferior y su límite superior. Entonces, tenemos en esta sección, en esta columna, un título que se llama marca de clase o también conocido como X sub I. Recordemos que para nosotros hallar lo que es la marca de clase, recordemos que es el promedio entre nuestros intervalos. Entonces, simplemente lo preparamos con el comando promedio que nos brinda Excel, promedio, y seleccionamos nuestro límite inferior, coma, con nuestro límite superior, cerramos paréntesis y nos da un promedio en nuestro primer intervalo de 10 y 19, nos da una marca de clase de 14.5. Lo mismo sucede con los demás intervalos, entonces simplemente bajamos casillas y nos da este resultado. Entonces, para la frecuencia, recordemos que nuestra frecuencia es el número de veces que se repite nuestros números. Entonces, en este caso, Excel, para hacer de una forma más precisa nuestra frecuencia, tenemos un comando que se llama contar.si.conjunto, el cual es un comando que tiene dos criterios para nosotros realizar. Este comando sirve para contar cuántas celdas cumplen varias funciones al mismo tiempo, como podemos ver aquí, cuántas celdas
cumplen varias funciones al mismo tiempo. Este comando lo usaremos de esta manera. Nosotros esta partecita, estos símbolos de azul, se refiere a nuestra base de datos, cada uno. Fórmula se lee de la manera en que cuántos valores en nuestra base de datos son mayores o igual a nuestro límite inferior, que en este caso es 10, y al mismo tiempo menores a nuestro límite superior. Eso es lo que quiere decir este comando, y de esta forma nosotros sacamos nuestra frecuencia, que es 5. Entonces, de esta manera simplemente bajamos casillas y nos da como resultado todas estas frecuencias para cada uno de nuestros intervalos. Pero recordemos que la suma de nuestra frecuencia tendría que ser el mismo dato de nuestra población o nuestra muestra. En este caso nos da una frecuencia de 49, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros en el comando le damos las indicaciones, a lo último nosotros decimos que al mismo tiempo nuestra base de datos sea menores que nuestro límite superior. Es decir, que nuestro comando coge el último casilla desde el 74 a menores de 73, es decir, de 64 a 72, más no coge el 73. Entonces, para cambiar este criterio, nosotros simplemente detrás de nuestro símbolo de menor le posicionamos el igual. Entonces tendría que nuestro comando vendría siendo cuántos valores de nuestra base de datos son mayores o iguales a nuestro límite inferior, y al mismo tiempo que sean menores o iguales a nuestro límite superior. En este caso sí cogería los números de 64 a 73 y nos da como resultado una frecuencia ahora sí de 50. Nuestra siguiente columna tenemos lo que es nuestra columna de frecuencia. Entonces recordemos que nuestra frecuencia absoluta, que es la suma entre cada una de nuestras frecuencias, entonces sería el 5 más el 11. Damos enter y de esa misma manera vamos para toda nuestra columna, como podemos ver. Ahora sí, para nosotros iniciar, primero necesitamos sacar la mediana, que más adelante nos servirá para realizar las demás fórmulas. Recordemos la fórmula de la mediana. La fórmula de nuestra mediana vendría siendo, la mediana es igual a nuestro límite inferior más lo que es nuestra número total de datos sobre 2 menos nuestra frecuencia anterior dividido sobre nuestra frecuencia del intervalo por lo que es nuestra amplitud. Entonces, teniendo en cuenta y recordando esta fórmula, entonces nosotros simplemente lo primero que tenemos que hacer es sacar lo que es nuestra posición, que recordemos la posición es nuestro número de datos dividido en 2, que en este caso, como podemos ver, 50 lo dividimos en 2, nos da como resultado una posición de 25. Este 25 nos vamos nuevamente a lo que es nuestra frecuencia absoluta y buscamos un valor que sea 25 en nuestra tabla, que como podemos ver no hay ninguno, pero entonces que sea cerca. En este caso el valor que coge el 25 es el 29. Entonces seleccionamos estas casillas, las resaltamos y este vendría siendo nuestra mediana. Entonces recordemos que nuestra mediana es nuestro límite inferior, que es 37, más lo que nos valió la posición, que es 25, menos nuestra frecuencia absoluta. Recordemos que cuando nosotros buscamos una posición, nosotros tenemos una frecuencia absoluta anterior y una posterior. En este caso nuestra anterior venía siendo 24 y nuestra posterior 29. Por esa razón el 25 le restamos 24 en esta parte, dividido entre nuestra frecuencia del intervalo, que es 5, por lo que es nuestra amplitud, y nos da una mediana de 39. Teniendo ya nuestra mediana, ahí sí podemos hallar lo que es nuestra media armónica. Recordemos la fórmula de nuestra media armónica. Nuestra media armónica resulta que nuestra media armónica es igual al número de datos dividido a la sumatoria entre nuestra frecuencia sobre nuestra marca de clase, o también conocida como lo que es nuestra X sub i. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestra frecuencia sobre nuestra marca de clase, y así sucesivamente hacemos para las demás casillas. Teniendo ya nuestro resultado, que a lo último tiene que ser la suma de todo esto, porque recordemos que es una sumatoria, entonces ahora sí podemos realizar lo que es nuestra media armónica,
que es nuestra número de datos sobre la sumatoria de nuestra frecuencia sobre nuestra marca de clase. Nos da como resultado una media armónica de 32.446, como podemos ver en la pantalla. Siguiendo también podemos realizar lo que es nuestra media cuadrática, que recordemos que todas estas medias vendrían siendo nuestras medidas descriptivas. Entonces, media cuadrática, la fórmula de nuestra media cuadrática, recordemos. La fórmula de nuestra media cuadrática resulta que media cuadrática es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del producto de nuestra frecuencia por lo que es nuestra marca de clase elevado a las 2 sobre el número de datos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos dirigimos a nuestra hoja y lo primero que tenemos que hacer es elevar nuestra marca de clase al cuadrado. Esto lo podríamos hacer de una manera tanto manual como lo es con el comando de potencia que nos brinda Excel, en donde nosotros posicionamos nuestra marca de clase, coma, y aquí en este número nos dice, como ves, en el comando nos dice el número y a qué potencia lo elevaremos. En este caso es al cuadrado, entonces simplemente cerramos paréntesis y nos da una potencia de alrededor de 210. De la misma forma sucede para las demás celdas. Entonces simplemente bajamos celdas y le damos enter. Como recordamos la fórmula, cada una de nuestras marcas de clase elevado al cuadrado la tenemos que multiplicar por cada una de nuestras frecuencias. Entonces simplemente cogemos nuestra frecuencia, la frecuencia la multiplicamos por cada una de nuestras marcas de clase elevados al cuadrado y lo bajamos, cada una de las vasijas lo bajamos. Y a lo último tiene que ser la suma, entonces le damos enter. Teniendo en cuenta esto, nosotros ya podemos sacar nuestra media cuadrática. Para esto primero nosotros tenemos que dividir nuestro resultado de frecuencia por nuestra marca de clase elevada a 2 sobre el número de datos, que son 50, como lo podemos ver aquí en este caso, nuestra marca de clase y el número de datos. Le damos enter y nos da como resultado entre la división 1973.53. Este resultado le sacamos raíz con nuestro comando de raíz que nos brinda Excel, seleccionamos, cerramos paréntesis y nos da una media cuadrática de 44.424. Siguiendo podemos sacar nuestra media geométrica, que recordemos la fórmula. Nuestra media geométrica es la raíz enésima del producto de cada uno de los valores elevados a su frecuencia. Cuando nosotros hablamos de una raíz enésima, quiere decir que nosotros le sacamos raíz al número de datos. Entonces, en este caso, esta n vendría siendo el número de datos totales que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestra marca de clase, elevarlas a cada una de sus frecuencias. Le damos enter y bajamos casillas. La última casilla no es una suma, sino un producto, es decir, la multiplicación de cada uno de nuestros resultados. Entonces, lo que hacemos nosotros es, para no multiplicar cada uno, lo hacemos de una manera más sencilla a través de lo que es el comando producto. Seleccionamos toda la columna o nuestras celdas que necesitamos multiplicar, escribimos comando producto, seleccionamos y le damos enter y por lo visto nos da un resultado bastante grande. Este resultado le sacamos su raíz enésima. Este resultado lo elevamos a 1 sobre lo que es el número de datos, que en este caso son 50. Entonces simplemente le damos enter y nos da como resultado una media geométrica de 36.339. Listo, ya tenemos cada una de nuestras medias, pero nosotros también en Excel tenemos lo que es un comando de mediana,
mediana, en donde nosotros seleccionamos nuestra base de datos y nos da como resultado una mediana de 38. De lo mismo también tenemos un comando de una media armónica. Seleccionamos nuevamente nuestra base de datos, cerramos, y para nuestra media cuadrática tenemos de la misma forma un comando que es media geométrica. Seleccionamos nuevamente nuestra base de datos y le damos enter. Como podemos ver, cada uno de los resultados es diferente, y eso es debido a que Excel, tanto para el comando de mediana, media armónica y media geométrica, trabaja con cada valor real del conjunto, porque se usa el dato tal cual como está. Pero en cambio, cuando nosotros trabajamos lo que son los datos o valores agrupados, ya no trabajamos con cada valor tal cual como está, sino que en este caso nosotros trabajamos con lo que nosotros vendríamos siendo nuestra marca de clase o el promedio entre nuestros intervalos. Y también trabajamos con lo que son nuestra frecuencia. Esto, por esa misma razón, es que cada uno de nuestros resultados que tenemos tanto de la manera manual como en nuestro comando son valores diferentes, ya que lo que es el comando simplemente para datos agrupados nos da es una aproximación, más no nos da el dato exacto como es. Debido a que estos comandos, tanto mediana, media armónica y media geométrica, funcionan más exactamente para datos sin agrupar. Y cuando nosotros queremos hallar todos los datos para los datos agrupados, nosotros lo tenemos que hacer de una manera manual a través de nuestras tablas de frecuencias cada una. Entonces, siguiendo con esto, dejando esto en claro, nosotros podemos hallar lo que es nuestra media aritmética, que recordemos, la fórmula de nuestra media aritmética, o también conocida como X barra, es la sumatoria entre la marca de clase por lo que es cada una de las frecuencias sobre el número de datos que tenemos. Entonces, iniciando tenemos que sacar el producto, es decir, la multiplicación es entre nuestra marca de clase y cada una de sus frecuencias. Damos enter y la bajamos, y a lo último nos da como resultado una suma de 2039. Esta misma fracción lo que hacemos es dividirla en el número de datos que tenemos, que en este caso es 50. Le damos enter y nos da una media aritmética o una X barra de 40.8. Entonces, gracias teniendo a nuestra media aritmética, podemos nosotros hallar lo que es nuestra varianza poblacional. Cuando nosotros hablamos varianza, tenemos varianza poblacional y varianza muestral. En este caso, como podemos ver aquí, para nosotros hallar cada una de nuestras varianzas, tenemos unas fórmulas que es hallar nuestro new y nuestra X barra, que ya llamamos nuestra X barra. Tendríamos que hallar nuestro new, pero recordemos, y podemos ver en estas fórmulas, nuestras fórmulas son similares. Bueno, son las mismas. Simplemente que aquí nuestro número de datos, que es n minúscula, vendría siendo nuestros datos de muestra, y la n mayúscula nuestros datos para la población, que en este caso es el mismo dato, como lo podemos ver aquí, población, muestra, 50-50. Entonces ya tenemos hallado tanto nuestro new como nuestra X barra. Lo que prosigue es hallar nuestra varianza poblacional, que vendría siendo chi al cuadrado es igual a la suma del producto de nuestra frecuencia por la diferencia entre nuestra marca de clase menos nuestro new al cuadrado dividido en el número de nuestros datos. Lo mismo sucede para nuestra varianza, que es igual a la sumatoria de nuestra frecuencia por la diferencia entre nuestra X sub i menos nuestra X barra elevado al cuadrado sobre nuestra número de datos menos 1. Entonces hallaremos lo que es primero lo que es nuestra varianza poblacional, y esto lo haremos primero sacando la diferencia entre nuestra marca de clase y nuestra media.
Le damos enter y lo bajamos. Nos da como estos resultados. Esos mismos resultados nosotros los elevaremos al cuadrado. Los elevaremos al cuadrado cada uno. Entonces, bajamos casillas, celdas, y esta diferencia elevada al cuadrado la multiplicamos por cada una de nuestras frecuencias. 5 en este caso para la primera celda, 5 para la segunda, 11 y así sucesivamente. Ya lo tenemos aquí, entonces simplemente bajamos casillas. Y esta suma nosotros lo que hacemos es hallar nuestra varianza poblacional, entonces simplemente nosotros posicionamos nuestro resultado y lo dividimos en nuestro número de datos en la población, que en este caso es 50, nos da una varianza poblacional de 310.521. Lo mismo sucede para nuestra varianza estándar, simplemente que en este caso, en vez de nosotros dividirlo en nuestra muestra tal como está, le restamos 1, que en este caso lo pueden ver, 50 menos 1, nos da una varianza muestral alrededor de 316.858. Cuando nosotros queremos hallar nuestra desviación estándar, simplemente le sacamos la raíz a nuestra varianza poblacional. Como lo podemos ver aquí en cada una de las fórmulas, tanto para población como para la muestra. Le sacamos la raíz de nuestro chi, en vez de chi al cuadrado, mediendo chi es igual a la raíz de nuestra varianza. Lo mismo pasa con nuestra varianza en la muestra. Entonces ya teníamos varianza poblacional, desviación, varianza muestral y nuestra desviación. Siguiendo, nosotros cuando hablamos lo de medidas de asimetría, tenemos muy en cuenta lo que es la asimetría de Pearson. Esa asimetría, lo podemos ver la fórmula aquí, coeficiente de asimetría de Pearson, es igual a 3 veces la diferencia entre nuestra marca de clase menos nuestra mediana sobre nuestra desviación estándar. Entonces nosotros simplemente en nuestro coeficiente de Pearson lo que hacemos es, decimos que la fórmula es 3 veces nuestra media o X barra menos nuestra mediana sobre nuestra desviación estándar, pero como es una S, entonces quiere decir que nuestra desviación es muestral. Entonces simplemente cerramos paréntesis a este lado y nos da como resultado un coeficiente de asimetría de Pearson de 0.333. Continuando, nosotros hablaremos lo que son los cuartiles, deciles y percentiles. Recordemos que los cuartiles son 4 partes exactas o 4 partes iguales divididas. Entonces, en este caso vamos a lo que es nuestros cuartiles. Para nosotros hallar lo que es la posición de nuestro cuartil, primero tenemos que hallar lo que es la posición en donde se encuentra nuestro cuartil y luego hallarle esa fórmula. La fórmula es cuartil K, que es el cuartil que nosotros hallaremos, es igual a nuestro límite inferior más nuestra amplitud por lo que es nuestra posición menos nuestra frecuencia anterior sobre nuestra frecuencia del intervalo menos nuestra frecuencia anterior nuevamente. De esta manera nosotros primero necesitamos hallar nuestra posición, que recordemos para hallarla K es el número de cuartil, en este caso que vamos a hallar, que este caso vendría siendo 3, por el número de datos, que en este caso son 50, dividido en 4, porque es cuartil, entonces 4 partes divididas, nos da como resultado una posición de 38. Esta posición la buscaremos en nuestra frecuencia absoluta y por lo visto el valor que coge lo que es el 38 es el 43. Entonces nosotros seleccionamos nuestro 43 y esto vendría siendo la posición de nuestro cuartil 3. Entonces,
Como podemos hacerlo en nuestra fórmula manual para nosotros hallar el cuartil, que como recordemos, ya tenemos la posición, entonces sería límite más nuestra amplitud por la posición menos lo que es nuestra frecuencia acumulada anterior sobre nuestra frecuencia menos nuestra frecuencia acumulada anterior. Entonces, para no demorarnos, también lo podemos hacer de la fórmula manual, pero nosotros también tenemos lo que es un comando que en Excel nos brinda, el cual es cuartil, y simplemente nosotros seleccionamos toda nuestra base de datos, le damos enter, coma, y nos pide el comando decir cuál es el cuartil que vayamos a buscar, el primero, el segundo, el tercero. En este caso es el tercero, entonces lo seleccionamos, cerramos paréntesis y nos da como resultado un cuartil de 56.5. Queda el mismo que pasa con la K si lo hacemos de una fórmula manual, como lo podemos ver aquí. Lo mismo sucede con los deciles. Primero tenemos que hallar nuestra posición, que vendría siendo el decil que vayamos a buscar por nuestro número de datos sobre decil. Cuando hablamos de decil son 10 partes divididas de igual forma. Tenemos una posición de 25. Y en el caso de los percentiles sucede de la misma manera. Percentil 30 por el número de datos sobre 100. Nos da como resultado una posición de 25, que en este caso sería el 29, la posición de nuestros decil, y el percentil 30, que en este caso nos da una posición de 15 y vendría siendo la posición, esta posición vendría siendo la de nuestro decil, el color azul. Entonces, para cada uno, para no hacerlo de una manera manual, podemos utilizar lo que es nuestros comandos en Excel, que para nuestro decil utilizaremos el comando percentil, en donde seleccionamos nuevamente nuestra base de datos, y en este caso, como es un decil, entonces simplemente le colocamos el número de decil que vayamos a hallar sobre 10. Le damos enter y nos da el valor del decil 38. Lo mismo sucede para el percentil. Con el mismo comando seleccionamos nuestra base de datos, y para nuestro decil 30 recordemos que cada decil tiene como su porcentaje, entonces en este caso tenemos un decil 30, entonces es 0.30, cerramos paréntesis y nos da como resultado una posición de 27 para el percentil. Continuando, nosotros podemos hallar lo que es la kurtosis, que recordemos la fórmula de la kurtosis. La fórmula de nuestra kurtosis es la suma de cada frecuencia por la diferencia entre el valor y la media o x barra elevado a su cuarta potencia sobre nuestro número de datos por nuestra desviación estándar elevado a la cuarta potencia menos 3. Entonces hacemos esa misma fórmula aquí para hallar nuestra kurtosis. Entonces empecemos. Primero tenemos que hallar cada una de nuestras frecuencias por nuestra marca de clase menos nuestra media aritmética, o también nuestra x barra elevado a nuestra cuarta potencia. Aquí en este caso ya la tenemos, entonces simplemente bajamos casillas y nos da como resultado una suma, nos da como resultado esta suma. Entonces vamos a colocamos igual nuestro comando, nuestra suma dividido en nuestro número de datos multiplicado por nuestra desviación estándar elevado a la cuarta potencia, cerramos paréntesis, menos 3.
nos da como resultado una kurtosis de menos 1.337 y recordemos que cuando nosotros hablamos de kurtosis negativas, que es menores a 0, entonces nuestra kurtosis vendría siendo platicúrtica. Teniendo en cuenta ya todas nuestras medidas descriptivas, nosotros vamos por lo que es nuestro análisis de regresión, que para nosotros tenemos una fórmula que es para hallar pendiente, intersección, correlación y coeficiente de determinación. Para cada uno de una manera, en lo que es los comandos en Excel, cada uno tiene su fórmula o nuestro comando. Para nosotros hallar nuestra pendiente, tenemos este comando, entonces seleccionamos cada uno de lo que nos digita, cerramos paréntesis y en este caso nos da nuestra pendiente en Y. Lo mismo sucede con la intersección, tenemos un comando que se llama intercepto, intersección en eje, que simplemente hacemos de la misma manera, seleccionamos y para nuestra correlación nosotros conocemos lo que es en Excel un comando que se llama Pearson, que es el mismo correlación. Entonces simplemente seleccionamos toda nuestra matriz, y cuando nosotros hablamos, como podemos ver, ya la tenemos, y cuando nosotros hablamos de un coeficiente de determinación, simplemente a la correlación le sacamos la potencia, que en ese caso la vendría siendo 2 con el comando potencia, y le damos enter y nos da un coeficiente de determinación de 0.656. Para nosotros verificar eso, simplemente nosotros vamos para lo que es, nosotros vamos teniendo ya en cuenta todos nuestros datos, nosotros nos vamos para lo que es, seleccionamos nuestras casillas de X y Y y nos vamos para insertar, y aquí en insertar nos dirigimos a gráficos, en donde nos vamos para los de medidas de dispersión. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica, y para nosotros conocer todos estos datos y están bien, podemos verificarlos, simplemente seleccionamos a uno de los puntos que se encuentra en nuestra gráfica y bajamos aquí en donde dice agregar línea de tendencia. Nos saldrá esta ventana donde está el formato de la línea de tendencia, opciones de la línea, en este caso va a ser lineal, y aquí abajo tenemos un formato o unas casillas donde dice presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R al cuadrado en el gráfico. Así nosotros podemos verificar que nuestras operaciones están correctas. Como podemos ver, tenemos en Y menos 0.84 y en una intersección de 11.482 y un R al cuadrado que es de 0.659, como podemos ver aquí en nuestra gráfica. Pero esto lo podemos hacer de una forma en comandos en Excel, pero también lo podemos hacer de una manera manual a través de la fórmula de mínimos cuadrados, que en este caso la fórmula de mínimos cuadrados es esta. M vendría siendo la pendiente y B lo que vendría siendo el intercepto. Entonces, de la manera como más cómodo se sientan, pero pues es preferible hacerlo a través de los comandos. Tenemos la fórmula de mínimos cuadrados, que como puedes ver, nuestra pendiente nos dio la misma, menos 0.84, y nuestro intercepto nos dio 11.482. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuación de la recta, es simplemente Y es igual a nuestra M, agregamos la X más B. Entonces, aquí como podemos ver, nuestra ecuación de la recta ya la tenemos aquí, y esta vendría siendo nuestra ecuación. Por último, cuando nosotros hablamos de covarianza, primero lo que nosotros necesitamos hallar vendría siendo nuestra media en X y media en Y, es decir, X barra y Y barra. Para esto nosotros recordemos que cuando nosotros hablamos de una media, nosotros hacemos es el promedio de cada una. Entonces, lo podemos hacer a través del comando promedio que nos brinda Excel. Seleccionamos toda nuestra columna de X
y le damos enter y nos dio una media de 6.111 o 111. Lo mismo sucede para Y, para hacerlo de una manera más fácil y sencilla. Seleccionamos solo la casilla en Y y le damos enter. Ya teniendo esto, nosotros para realizar lo que es la covarianza podemos ver la fórmula. Covarianza en X y Y nosotros necesitamos el número de datos y la suma entre la diferencia de X sub Y menos lo que es X barra, Y sub Y menos lo que es Y barra, de una manera manual. Abreviándonos todo eso para nosotros sacar la covarianza, nosotros simplemente lo podemos hacer de una manera manual, que como dije anteriormente tiene que ser X menos Y barra. Ya la tenemos en esta sección, entonces simplemente bajamos casilla y listo. Lo mismo sucede con Y, ya las dos. Y como resulta que la suma tiene que ser la multiplicación en cada uno de nuestros resultados que nos dieron en X, entre la diferencia de X menos Y barra, multiplicados con el resultado de Y menos Y barra. Entonces ya lo tenemos en esta sección. Cada uno multiplicado nuestros dos resultados y nos da esto. Bajamos y nos da enter. Simplemente seleccionamos esto, vamos en autosuma y nos da como resultado una multiplicación o un producto de menos 115.533. Cuando nosotros queremos hallar una covarianza, simplemente dividimos nuestro valor sobre el número de datos que tenemos. En este caso, como pueden ver, tenemos 9 datos, de 1 al 9, entonces tenemos 9 datos. El resultado le dividimos en 9, nos da como resultado una covarianza de menos 12. En este caso, Excel nos brinda diferentes comandos para covarianza. Entonces, en este caso tenemos covarianza para muestra y para población, covarianza P, covarianza M, población y muestra. En este caso depende de la cual vayas a utilizarlo, seleccionas cada uno en X y Y, cerramos paréntesis y como lo he visto tenemos una covarianza de menos 12.814. Y si lo hacemos con la covarianza de muestra nos arrojaría un dato diferente. Si lo hacemos con la covarianza de muestra, nos arrojaría un dato diferente. Entonces, siendo tanto en X, en Y, le damos enter y como pueden ver nos dio una covarianza para la muestra de menos 14. Entonces, como nosotros lo hicimos de una forma manual, entonces la covarianza que nosotros utilizamos es la de la población. Como pueden ver, nos dio una covarianza negativa, entonces eso sería todo para lo que es el análisis de medidas descriptivas y análisis de regresión. Todo lo que tenga que ver en prácticas en Excel. Muchísimas gracias.